¿Has oído hablar ya que los profesionales del vídeo utilizan esas curvas logarítmicas, slog 2, slog 3, clog, nlog? Pues no te vayas aquí porque te voy a explicar qué son, cómo usarlas y en qué situaciones usarlas, para que no te equivoques, porque a veces puede ser una putada usarlas, sobre todo si estás empezando. O sea que vamos a empezar. Hola a todos y bienvenidos a Shaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de curvas logarítmicas, de perfiles de imagen logarítmicos, que realmente no es el perfil de imagen, ya lo vamos a ver. Pero bueno, igualmente vamos a hablar de este tipo de cositas. Bueno, vamos a empezar. Primero todo, ¿qué son los perfiles de imagen o los perfiles de color? O Nikon creo que se llamaba Picture Control cuando yo tenía Nikon, no sé si se sigue llamando así o qué, y en Canon no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, probablemente perfil de imagen o algo similar. Bueno, básicamente los perfiles de imagen son configuraciones de edición predeterminadas que se le va a aplicar al vídeo, ¿vale? Cuando tú lo estás grabando, la cámara capta ese vídeo y automáticamente lo procesa, por eso no es vídeo RAW, ¿vale? Y esto pasaría exactamente lo mismo si tú dispararas en JPG. Ese perfil de imagen que tenga seleccionado la cámara automáticamente cogerá el RAW de la cámara, ¿vale? Y se lo aplicará a ese procesado para crear ese JPG, ¿vale? Pues bueno, ya sabemos lo que es ese perfil de imagen. Dentro del perfil de imagen, de entre los diferentes parámetros que puedes seleccionar, hay una cosa que se llama curva gamma y que determina esa relación de entrada de exposición con salida de exposición, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, básicamente esto lo que te está diciendo es que la curva gamma se va a encargar de comprimir más o menos la imagen para que ésta tenga más o menos contraste. No me voy a enrollar más con esto porque esto a nivel de detalle es muy técnico y no es algo que os vaya a interesar. Y si os interesa os dejo abajo en la descripción un artículo que os va a petar la cabeza en el cual os explico detalladamente cada una de las opciones que tiene un perfil de imagen, cada uno de esos parámetros, qué significa, cómo utilizarlos, etcétera, etcétera. Cosa que vemos por cierto en detalle en el curso intermedio de videografía. Vale, bueno, sea como sea, que también os dejo en la descripción, por cierto, sea como sea. Las curvas gamma. Las curvas gamma, las más famosas, son esos perfiles logarítmicos que tan de moda se han puesto entre los profesionales porque todos los youtubers lo utilizan, los youtubers famosos del vídeo, Peter McKinnon, etcétera, etcétera, toda esta gente, ¿vale? Entonces, te voy a explicar qué son, ¿vale? Y en qué situaciones debes usarlo y cómo los tienes que usar, ¿vale? Porque tienen sus desventajas, ¿vale? Lo primero de todo es que básicamente estos perfiles logarítmicos lo que hacen es, si de 1 a 100 tienes una imagen que tiene X píxeles, por ejemplo un cielo, que en verdad está a 120, pongamos que de 0 a 100 de exposición, ¿vale? Si tienes el cielo que está a 120, el perfil logarítmico lo que va a hacer es, lo va a captar y te lo va a representar como si fuera 95, es decir, le va a bajar la exposición. Y los negros que estén en 0 o por debajo te los va a poner en 30, entonces el máximo va a ser 90, el mínimo va a ser 30. Los números que estoy dando son completamente aleatorios, ¿eh? O sea, no te pienses que es exactamente la teoría la que te estoy diciendo tal cual aprendida, ¿vale? Te estoy poniendo un ejemplo para que lo entiendas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como esas altas luces no sobrepasan los 100 y esos negros no sobrepasan los 0, al estar más comprimida esa información que tenemos del 30 al 90, en este caso inventado hipotético que he hecho, a la hora de editar vamos a tener aquí información y aquí información, por lo tanto vamos a poder estirar esa curva, vamos a poder aumentar ese rango dinámico, ¿vale? Para poder editar de una forma mucho más exhaustiva, teniendo mucho más margen de error, pudiendo recuperar mucho más detalle en esas sombras y sobre todo, que es lo más difícil, en esas altas luces, ¿vale? Entonces, para eso sirven las curvas logarítmicas, para poder comprimir la imagen a la hora de grabar, para luego descomprimirla utilizando un LUT, que es la forma en la que te recomiendo y que te dejo en este vídeo, cómo utilizar LUTs en Final Cut Pro, cómo aplicarlos, ¿vale? Para poder descomprimir esa imagen y no solo descomprimirla, sino que con ese LUT la vamos a pasar a ese espacio de color Rec 709, la vamos a normalizar, a neutralizar, como quieras llamarle, que es el espacio de color más utilizado a la hora de edición de vídeo, ¿vale? El más común, el más normal y el más universal. Entonces, ya sabemos lo que son las curvas logarítmicas, ya sabemos para qué sirven, ¿vale? Para tener más rango dinámico, para tener más margen de error a la hora de editar. Y entonces hará falta saber en qué situaciones usarlas, porque las curvas logarítmicas traen diferentes problemas a la hora de usarlas. Uno de los problemas es que cuesta muchísimo exponer curvas logarítmicas, así que en este vídeo te explico cómo utilizar
esas curvas logarítmicas correctamente, es decir, mejor dicho, cómo exponer correctamente con esas curvas logarítmicas, ¿vale? Entonces, muy importante que sepas exponer con ellas, pero es que muchas veces esté la exposición correcta o menos 2 pasos o más 2 pasos con respecto a la correcta exposición de la curva, ¿vale? O sea, de la imagen utilizando esa curva. Aún así, es que igual estaba menos 2 y en la cámara no lo ves porque es una imagen tan planita, parece tan igual exponiendo menos 2 más menos 2 pasos de exposición, se ve tan parecido que es súper complicado exponer con esas curvas logarítmicas. Entonces, repito, en ese vídeo te explico cómo exponer correctamente. Pero es que luego además traen consigo más problemas, y es que muchas veces aparece ruido al utilizar esas curvas logarítmicas. Y en este vídeo también te explico cómo evitar el ruido, cómo minimizarlo usando curvas logarítmicas, que es muy importante. Entonces, te recomiendo que uses curvas logarítmicas, pues si te has visto todos estos vídeos que te he recomendado y hay muchas cosas o bastantes que no has entendido, entonces no te recomiendo usar curvas logarítmicas, aún no tienes nivel suficiente para ello. Si has entendido la mayoría de cosas que te he dicho, entonces significa que ya tienes un nivel, por lo menos teórico, no sé en la práctica, no sé cómo tiemblas al grabar y cosas de esas, ¿vale? O no sé hasta qué punto te manejas perfectamente con tu cámara y tienes todos los conceptos interiorizados, pero bueno, si has entendido la mayoría de las cosas que te estoy explicando en este vídeo y en esos vídeos, entonces sí que puedes utilizar esas curvas logarítmicas. ¿En qué situaciones te recomiendo usarlas? Situaciones en las que tengas la luz más o menos controlada, es decir, si tienes que grabar a ISO 6400, excepto que sea el ISO dual de tu cámara, no te recomiendo que utilices la curva logarítmica, ¿vale? Luego, importantísimo, 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 si tu cámara no graba en 10 bits de profundidad de color, no te recomiendo que utilices esas curvas logarítmicas. Yo antes tenía la Sony A7 III, que era una cámara muy buena calidad-precio, me sigue pareciendo la mejor cámara del mercado calidad-precio a nivel híbrido, foto y vídeo, pero esa cámara grababa 8 bits de color. ¿Qué quiere decir esto? Profundidad de color o profundidad de bits, como quieras llamarle. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a poder luego, gracias a la curva logarítmica, no vas a poder sacarle muchísimo jugo, ¿vale? Lo único que vas a hacer es tener complicaciones si no estás acostumbrado a usarla. Y además te va a requerir, en Slog 3 creo que tenías que grabar mínimo a ISO 1600 y en Slog 2 creo que a ISO 800. Esto depende de la cámara, pero averigua si tu cámara graba en 8 o en 10 bits de color. Si graba en 8 bits, no te recomiendo que utilices una curva logarítmica. Te recomiendo que utilices otras curvas logarítmicas, bueno, no logarítmicas, pero otras curvas que te deje la imagen lo más planita posible, para que tengas más margen a la hora de editar, pero sin que lleguen a ser curvas logarítmicas. Porque repito, si no sabes utilizar las curvas logarítmicas, si no sabes lo que estás haciendo, te van a dar problemas a la hora de editar. Y por supuestísimo te recomiendo que las uses con un LUT para luego normalizar la imagen y luego realices las posteriores correcciones de color. Luego o antes. En este vídeo te explico el orden que has de seguir a la hora de hacer correcciones de color y a la hora de usar LUTs, ya que es muy importante y te va a permitir que tengas un mayor rango dinámico dependiendo del orden de esas correcciones que realices, ¿vale? Dentro del programa. Y en concreto en ese vídeo te lo explico con respecto a Final Cut Pro, que es en lo que yo estoy especializado. Y de hecho, si quieres saber más sobre Final Cut Pro X, abajo te dejo mi pack de cursos para que puedas aprender muchísimo más. Y bueno, básicamente esto es todo lo que te tenía que decir sobre las curvas logarítmicas. Espero que lo hayas entendido, que ya sepas si las tienes que usar o no y que sepas cómo evitar todas estas problemáticas que tienen. Por supuestísimo, dale like, suscríbete al canal, comparte un vídeo con otras personas que pienses que también les puede interesar mucho este vídeo y como siempre te dejo cositas por aquí y te dejo cositas por aquí.